Pues es que ya la marihuana en sí ya no me hacía nada. Como yo salía mucho a fiestas, la cocaína me ponía más alegre. Yo era muy celosa, era muy posesiva. ¿Por qué? Porque andaba yo buscando algo que fuera mío, ¿sí? Algo que me perteneciera a mí, algo que me amara a mí, que yo podía amar. Yo hacía lo que yo quería cuando yo quería y porque yo quería. Me hincaba llorando, implorándole: Dios, si en realidad existes, por favor, sácame de esta situación. Y después de ese retiro, yo le cedí el control entero, completamente a mi Señor. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Una vez más ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. Bueno, el testimonio que vamos a escuchar el día de hoy, te voy a pedir que pongas mucha atención, especialmente las mujeres. Dios tiene poder para cambiar una vida alejada de Él, una vida que estaba en el mundo y que por su amor y misericordia volvió a los rediles de Dios. Vas a escuchar, así que prepárate. Antes de esto, quiero decirte que en la pantalla estás viendo el número de teléfono. Por favor, si tienes un testimonio, llámanos o mándanos un mensaje. Editamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Y bueno, pues ya estamos listos el día de hoy. Hoy en este día en el estudio tenemos a una invitada especial, a nuestra hermanita Marisol. ¿Cómo está, hermanita Marisol? Muy bendecida, gracias a Dios que estamos aquí y gracias por haberme invitado. Pues bienvenida, hermana, esta es su casa. Mi hermanita Marisol, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originaria y cuántos hermanos tiene. Mi nombre completo es Marisol de Santiago y soy originaria de Sonora, México, y soy la mayor de 3 hermanos. Somos 2 mujeres y un varón. Bien, hermanita Marisol, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuéntanos un poquito de su pasado, tal vez poquitito de su niñez o adolescencia. Díganos quién era Marisol antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Muchas gracias, hermano. Así es, pues como le digo, yo nací en México. A los 5 años migramos para Estados Unidos y yo le puedo decir que tenía una niñez normal, ¿verdad? A lo que me refiero es que yo vivía en casa con mamá y papá, con mi hermana solamente. Y cuando llegamos a Estados Unidos, como todos tal vez puedan tener la misma experiencia, mi papá tenía que trabajar. Mi mamá era ama de casa. Y entonces lo que pasa en mi niñez, yo digo que como a los tal vez 8 o 9 años, yo empecé a sentir una soledad, un vacío. Yo sé que pueden decir, pues estaba muy chiquita, pero la realidad es que mi mamá me daba lo que ella recibió, ¿sí? De su mamá. A lo que me refiero es de que mi mamá no era de las que se comunicaba conmigo, yo podía dialogar con ella como me sentía, no era cariñosa, nunca me abrazaba o me decía que me amaba. El cariñoso en realidad era mi papá, pero él siempre estaba trabajando. A él casi no lo veía, él se iba a trabajar antes de que yo despertara y ya después que me había acostado a dormir. Y entonces, supongamos a los 9 años yo empecé a sentir ese vacío, ¿verdad? Necesidad de amor, falta de amor. O sea, había pocos abrazos, cariños y muestras de amor. Y no es que mi mamá estaba en casa, mi mamá siempre, o sea, la casa siempre bien limpia, siempre teníamos comida, teníamos todo lo necesario. No nos faltaba nada materialmente hablando, pero en mi caso yo me sentía falta de amor. Y entonces poco a poco fue creciendo ese vacío. A los aproximadamente 14 años, yo en una fiesta familiar me dieron de probar tequila. Pues es a los 14 años, hermano. Sí. Y entonces lo que pasó ese día es que a los 14 años, la primera vez tomé de más y me olvidé de mí misma. ¿Y esa fiesta fue en su casa o dónde? No, fue en un salón, pero era fiesta familiar. Y me tuvieron que sacar cargando del salón. Sí, y al próximo día, pues se siente uno mal, pero como me olvidé de mí, no supe de mí, me sentía alegre, yo feliz, entonces me olvidé de ese vacío que yo sentía.
Sí, ahí es cuando empiezo a probar de que había algo que me podía quitar ese vacío. Y entonces, poco a poco, así que en fiestas que se hacían en casas de mis amigos de la high school, yo empecé a tomar, em, buscando llenar ese vacío, ese amor. Pues tuve un novio aquí, un novio allá, pero como siempre, pues éramos adolescentes y nos van a defraudar. Pero a los 16 años yo intenté quitarme la vida. Yo tomé pastillas. ¿Cómo fue eso? Platíquenos un poquito. Sí, tuve un novio a esa edad que yo pensé que iba a ser el amor de mi vida, por buscar llenar ese vacío, esa falta de amor. Y entonces cuando me pidió la prueba de amor, yo la entregué pensando que él iba a ser el hombre de mi vida, el amor de mi vida. Y inmediatamente después de eso terminó conmigo. Entonces yo sentía que se me terminaba el mundo. Sí. Pues gracias a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Para dar mi testimonio. Pero en esos años de mi adolescencia, 15, 16, 17 años, aún por ser la mayor, yo siempre llevaba la carga de que tengo que ser responsable y yo tenía que ayudar en la casa y ayudar con mi hermana y eso. Pero para esto, mi hermana que es 2 años menor que yo, ella desde los 12 años empezó a usar droga. Sí. Y entonces, si yo estoy contando mi testimonio, me imagino que ella también estaba a falta de amor. Ella y yo siempre nos peleábamos. Nunca en realidad tuvimos así como una relación de hermanos, ¿verdad? Fraterna, de amor, porque en mi casa no había eso. ¿Cómo se da usted cuenta que ella usaba droga? Porque llegaba drogada a la casa, llegaba peleando, a mí me llegó a golpear varias veces. Sí, varias veces mi mamá tuvo que llamarle a la policía porque estaba fuera de control. Ella tuvo a mi sobrina a los 15 años y entonces mi familia estaba muy, muy desordenada. En mi familia nunca estuvo Dios, porque nosotros, aunque éramos católicos, bautizados, ¿verdad? Pero nunca íbamos a misa. Nunca íbamos a misas, pero para un bautizo, una boda, pero nunca misa dominical. Dios no existía en nuestra familia. O sea, sí existía el cuadrito de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Tal vez una Biblia por ahí llena de polvo, pero en realidad Dios no existía en nuestro hogar. Entonces, en esos años de 15, 16, 17 años, mis padres empezaron a llegar al punto del divorcio y entonces había muchos pleitos. Pero como yo era la mayor, venían conmigo a desahogarse. O sea, su papá y su mamá por separado. Por separado. Mi mamá venía y se decía tu papá esto y se desahogaba sus problemas conmigo. Yo, una adolescente, en realidad una niña, y mi papá igual. Estaban al punto del divorcio. Entonces yo me hice de un otro novio, ¿verdad? Igual en la high school. Y él y yo seguimos de novios hasta que me gradué a los 18 años. Pues él se fue al Army. Cuando regresó me pidió que me casara con él. Y yo acepté. No porque lo amaba. Yo acepté porque yo quería huir de mi hogar, de mi familia, del desorden, de los pleitos, de todo lo que había, ¿verdad? Y ese vacío que yo sentía desde niña siguió aumentando, siguió creciendo. Entonces yo dije, pues ahora me caso, me voy, ahora sí voy a encontrar la felicidad, porque yo voy a buscar mi felicidad, porque ya voy a estar fuera de esa casa donde hay un caos, donde hay un desorden. Y entonces yo creo que en el momento que él fue, porque fue y pidió mi mano con mis padres, ellos dijeron que sí, porque era mi decisión. Yo creo que después, cuando empecé a tener problemas en mi matrimonio,
yo quise culparlos a ellos porque pensando, ellos como papás, ¿por qué no me dijeron que no? ¿Por qué aceptaron? ¿Por qué me dijeron que sí? Pues obvio estaba equivocada, ¿verdad? Porque aunque ellos me hubieran dicho que no, no les hubiera hecho caso y yo lo hubiera hecho de todas maneras. Pues entonces, ¿qué pasa? Me salgo de mi casa, me caso por el civil solamente, me voy a vivir cerca de la base con él y inmediatamente, yo creo que ni el mes pasó cuando empezaron los abusos verbales, pero también abuso físico. Empezaba a golpearme. Yo no digo que todos los días, ¿verdad? Pero había mucho alcohol, había muchas fiestas. Y entonces en cada fiesta y los dos tomábamos y tomábamos mucho. Entonces, ¿usted qué cree que pasaba ahí? ¿Verdad? Habían muchos pleitos y llegaron al punto de los golpes. Para esto, retrocediendo, en mi adolescencia, aunque yo tomaba mucho, nunca probé drogas. ¿Sabe por qué? Me daban miedo. Me daban mucho miedo de qué podía pasar o no sé, me daban miedo. Pero en una de las veces que hubo un pleito, me empujó mi ex esposo me empujó de unas escaleras y yo caí de espalda. Desde ese día yo ya no quedé bien. Entonces yo padecía de dolores de espalda, de migrañas. Y un día en una fiesta, en una reunión, él empezó a fumar marihuana y me ofrecía. Y yo decía, no, yo no quiero eso. Yo me podían ofrecer tequila y cerveza, lo que usted quisiera, pero drogas a mí me daban mucho miedo. Entonces esa vez, básicamente me obligó y yo le tenía miedo, ¿verdad? Porque se ponía violento. Entonces yo probé la marihuana y obvio me hizo sentir mejor porque ya no sentía mis dolores, no sentía mis migrañas. Igual me entumía y no sentía ese vacío que había en mi corazón. Y ya no fue nada más esa vez, sino de ahí empecé a consumir marihuana, ¿sí? Duré casada 4 años. ¿Casada por el civil? Por el civil solamente. Igual eran muchos pleitos. Y para esto, hermano, yo era muy celosa. Era muy posesiva. ¿Por qué? Porque andaba yo buscando algo que fuera mío, ¿sí? Algo que me perteneciera a mí, algo que me amara a mí, que yo podía amar. Entonces, era muy celosa, muy posesiva. Entonces, también teníamos muchos pleitos por eso. Y cada vez que él me decía que me iba a dejar, yo le decía que me iba a quitar la vida. ¿Lo amenazaba con eso? Yo amenazaba con eso. No lo hacía, ¿verdad? Pero siempre era mi amenaza. Pues entonces ya al 4º año, una vez que estuvimos en la playa tomando un 4 de julio, empezó a golpearme porque se enojó conmigo. Entonces íbamos en el carro y me iba golpeando en el carro y alguien lo vio que me iba golpeando y se puso al lado de nosotros para decirle que se parara, que ya estaba en el teléfono con la policía. Pues llegó el muchacho que lo vio golpearme, nos siguió y él por esquivarlo fue y se estampó en una pared. Pues gloria a Dios de que no nos pasó nada porque no traíamos ni el cinturón. Pues en eso llegaron los policías, se lo llevaron a él y yo no pude acusarlo, ¿sí? Yo ayudé para poder sacarlo de la cárcel y por miedo, por temor, por no querer quedarme sola, por muchas razones, ¿verdad? Pero ese accidente fue lo que me ayudó a decidir por fin dejarlo. O sea, fue el tope. El tope, ya. Y fueron 4 años. Y en esos 4 años, aunque yo no tenía una relación con Dios, porque a mí nunca, como le dije, en mi hogar no existía Dios, yo me hincaba llorando, implorándole, Dios, si en realidad existes, por favor, sácame de esta situación. Por favor, ayúdame porque yo no puedo. Yo le imploraba.
aquel Dios que, pues que yo sabía. Pero para esto, mire, antes de que yo me casara, yo tomé un año para hacer mi catecismo en mi adolescencia, un año. Pero ya al otro año es cuando yo ya me casé y yo ahí dejé eso, ¿sí? Entonces no terminé. Pero entonces, claro que había escuchado de Dios, pero entonces a ese Dios, de ese Dios que me enseñaron por un año, yo le clamaba diciéndole que me ayudara, ¿sí? Entonces, así, ese fue el tope, ese accidente, o sea, fue el tope para yo poder dejar. Mis papás no sabían todo lo que yo padecía, todo lo que estaba sufriendo. Yo no les dije nada. ¿Ellos todavía estaban juntos? Mis papás sí, todavía estaban juntos. Pero yo nunca les dije que yo estaba padeciendo abuso. No sé, llámele orgullo, llámele, no sé, no querer reconocer, ¿verdad? Que me equivoqué. Aunque yo sabía que yo podía regresar a la casa de mis padres cuando yo quisiera. Pero es más que eso, ¿verdad? El orgullo, el querer buscar el yo puedo. Y me separé, pero yo me quedé igual viviendo sola. No regresé con mis padres. Pues en eso, me hundí más en el mundo. Porque ya no nomás era la marihuana, sino consumí coca, ¿Cómo hongos. entró eso, hermana? Cuéntanos un poquito. Con amistades. Yo salía mucho a los bares, salía mucho a bailar, a los antros, en fiestas así que se hacían en las casas, ¿verdad? De mis amistades. Y ahí había todo eso. Y entonces si me ofrecían, pues es que ya la marihuana en sí ya no me hacía nada. Yo tenía que buscar algo más fuerte. Y me gustó, mire, la marihuana me entumía mi cuerpo y ya no sentía los dolores. Como yo salía mucho a fiestas, la cocaína me ponía más alegre. Llegué al punto de consumir éxtasis y nada más fueron 2, 3 veces, pero con una vez que pruebes algo así, puedes morir. Eso se ve. Todos los días pasa eso. Éxtasis, hongos, o sea, lo único que no llegué fue a hacer como heroína o cristal, nada de eso, pero todo lo demás sí. Entonces, y era eso. Y no nomás era eso, o sea, después que me separé, empecé, pues me hundí también en la fornicación, ¿verdad? Igual queriendo llenar el vacío con uno, con otro, las drogas, el alcohol. Yo, mire, aunque yo fumaba mucho, también empecé a fumar cigarros. Como yo salía mucho, aunque yo salía, yo llegaba, aunque sea cruda, aunque sea desvelada, pero yo llegaba a trabajar. Eso sí, siempre fui muy responsable. Eso me enseñaron mis padres. Siempre fui muy responsable. Pero entonces yo salía de los bares drogada, tomada y así manejaba. A mí no me gustaba irme en los carros de nadie más porque yo quería tener el control de cuando yo me iba, de lo que yo hacía. Yo no sé cómo llegaba a casa. Así como se dice en inglés, I would black out, ¿verdad? Así duré años, hermano. Mire, yo me separé a los 22 años. De los 22 a los 28. Fue un desenfreno. O sea, completamente hundida en el mundo. O sea, usted puede preguntarme yo de todo, de todo. Y entonces era eso también, es que yo sentía que yo tenía el control de mi vida, ¿sí? Yo hacía lo que yo quería cuando yo quería y porque yo quería. Y fue, como usted dice, un desenfreno completamente. Bueno, a los aproximadamente yo voy a decir que a los 23 años por ahí, yo conocí a un hombre y comenzamos a hablar y, ¿verdad? Y empezamos así a salir, pero yo seguía acá yendo a los bares, a los clubs, drogándome, tomando. Pero una cosa u otra, empezamos a salir.
Y yo creo que ya llevaba con él 6 meses, 1 año, cuando me enteré que estaba casado. Sí, hermano, pero no es que era, o sea, no es que era muy tarde, pero yo en la vida que llevaba, para mí ya era muy tarde. Yo ya estaba enamorada. Yo seguí con él. O sea, no le importó. No me importó porque yo me enamoré, entre comillas, ¿verdad? Y yo llevaba esa relación, pero poco a poco dejé de salir, que a los bares, que a esto, dejé de hacer drogas. Seguía tomando, pero dejé de hacer drogas porque él era muy posesivo, o sea, demasiado. Incluso que en reuniones familiares yo tenía que hablarle para decirle con quién estaba y de nombre. Y aunque sabía que estaba con mi familia, si era una fiesta familiar, no podía bailar porque no estaba él ahí. Y entonces tomó un control sobre mí completamente. Pero yo había dejado de hacer drogas, ¿verdad? Yo supuestamente estaba bien, pero ahí en eso entré al consumismo. Para esto ya había regresado a la casa de mis padres, porque yo ya no podía vivir sola. Ya no lo hacía. ¿Por qué? Porque todo me lo gastaba en fiestas, en bares, en drogas, en alcohol. Yo ya había regresado a vivir en la casa de mis padres. Y pero igual Dios, no había Dios en mi familia, en la casa de mis padres. Seguían juntos, ¿verdad? Con sus pleitos normales, pero ya no era yo un adolescente. Yo ya era un adulto, yo ya no tenía que escuchar sus problemas. Entonces, así viví entonces llegó un punto que yo empecé a sentir mucha ansiedad, al punto que tuve que ir a un doctor para que me recetara pastillas, porque yo me sentía sofocada, ¿sí? Por el vacío que llevaba, por todo lo que yo había hecho, pero también por esta relación. Yo anhelaba casarme bien por la iglesia, aunque Dios no estaba en mi hogar, pero yo creo que es el sueño de toda mujer, casarse por la iglesia, tener hijos. Yo anhelaba tener un hijo. Y sabe que yo nunca me cuidé. Y en toda mi juventud, que estaba completamente perdida en el mundo, nunca quedé embarazada. ¿Ve? Y entonces yo anhelaba tener un hijo. Y así seguía yo, más hundida que nada. Yo ya llegué a sentirme muerta en vida. Muerta completamente en vida. Yo era muy fría. Muy fría. Yo ya había puesto una barrera en mi corazón. Yo ya no sentía nada. Y así pasó. Y un día, mi mamá escuchó un anuncio ahí en la parroquia donde íbamos, que iba a haber un retiro, un seminario de vida en el Espíritu. Y ella fue, ¿verdad? Incluso yo la llevé. Se fue por 3 días y cuando regresó, ella regresó una mujer nueva. ¿Cómo se veía? Su cara estaba brillante, sonreía, me abrazó por primera vez en mi vida. Me dijo que me amaba, me pidió perdón y yo, pues, ¿qué está pasando? En mi hogar, en mi casa, en mi familia no había nada de eso, nunca. Y poco a poco sí yo vi su cambio y ella me empezaba a invitar que al grupo de oración. Y yo decía, no, yo no voy a ir a eso, yo tengo mi vida, ¿verdad? Y un día me invitó a un congreso de Radio Guadalupe, por cierto. Y yo dije, me insistió y que ya te compré el boleto. Y yo dije, pues voy a ir. Y yo todo el rato con los brazos cruzados, pero escuchando, ¿verdad? Escuchando. En una de esas, en la hora santa, viene el sacerdote en la fila donde yo estaba sentada con el Santísimo. Pero yo en realidad, pues, no sabía que era el Santísimo. Y yo veía que todos se hincaban y yo decía, ¿qué está pasando? Y dentro de mí decía, yo no me voy a hincar.
¿verdad? La soberbia andando. Yo no me voy a hincar. Cuando a 2 sillas de mí llegaba el sacerdote con el Santísimo, una fuerza que me jaló y me tumbó de rodillas. Y para mí eso era, pues, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Por qué le cuento esto? Porque ahí el Señor es cuando empezó a llamarme. Fue su primer llamado. Sí, o sea, a través de mi mamá. Pero yo ya empezaba a experimentar estas cosas que nunca en mi vida había experimentado y caí de rodillas y yo decía, wow, ¿verdad? Pero igual yo seguía en lo mío. Yo seguía en el mundo, no quería saber nada. A los 2 meses mi mamá, vamos a un retiro. Vamos a un retiro. Y yo, no, yo no quiero ir. Pues insistió tanto que yo decía, ok, voy a ir, nada más para que ya no me insistiera, para que me dejara en paz. Pero en realidad dentro de mí yo decía, ¿qué puedo perder? O sea, yo ya había vivido de todo. Yo ya estaba cansada de la vida. Yo así se me sentía como un zombie, ¿verdad? Como le había dicho antes, muerta en vida. ¿Qué más? O sea, ¿qué podía hacer? O no me iba a costar nada ir al retiro. Pues fui al retiro. No fui de buena gana, de buen modo. En el camión yo ya estaba bien arrepentida porque el retiro era en las montañas y yo decía, yo no quiero ir, pero bueno, ya estoy aquí, ¿cómo le hago? Ya no me puedo regresar, ¿verdad? ¿Todavía estaba en esa relación tóxica? Todavía. Llegando ese día el viernes, quitaban los celulares y yo decía, yo no voy a dejar mi celular. O sea, bien rebelde. Yo decía, porque ¿cómo voy a yo llamarle a mi pareja? Se va a volver loco. Yo con ese temor, ¿verdad? O sea, a tal punto que él tenía ese control, esa posesión sobre mí. Y yo no entré en mi teléfono. No me lo llevaba al salón de conferencias, pero lo dejaba en la cabaña, pero igual no lo entregué. Y de ahí empieza todo el retiro, la obediencia. Y yo era muy rebelde, muy soberbia. Y pues así pasó. El sábado, que las alabanzas, que los aplausos. Fue un seminario de vida en el Espíritu, fue retiro con la Renovación Carismática Católica. Ya sabe, las alabanzas y le danzan al Señor y yo nomás, o sea, aplaudía de aquí, yo no voy a brincar, yo no voy a danzar, ¿qué está pasando? Pero poco a poco cada tema me iba hablando a mí. Algo por dentro estaba suscitando en mí, pero yo me resistía, aunque lloraba, se me salían las lágrimas, pero yo decía, pues sí, otro día más, ¿verdad? Y así pasaba el retiro. Yo decía, pues igual voy a regresar a lo mismo. Pues llegó el domingo y en ese día, hermano, cuando fue la oración de la efusión del Espíritu Santo, yo descansé en el Espíritu, algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Cuando yo me levanté de ese descanso, así como a San Pablo, el Señor le quitó esas escamas. O sea, lo tiró al suelo primero, ¿verdad? Esa soberbia, así me tiró a mí. Yo cuando me levanté, yo sentía que yo ya no tenía esa venda sobre mis ojos. Así como a San Pablo le quitó esas escamas de los ojos, así lo hizo conmigo. O sea, yo volteaba a ver y yo veía colores que nunca había visto en mi vida, yo creo. Yo digo así porque acuérdese que yo me sentía muerta en vida. O sea, veía los colores tan brillantes, tan hermosos, como era en la montaña. Yo escuchaba a los pajarillos cantar y fue un gozo en mi corazón. Yo salí de ese retiro habiendo recuperado mi dignidad que yo había perdido por todo lo que yo había hecho, habiendo sentir la misericordia de mi Señor, que me perdonó todos mis pecados, todos me los perdonó,
me dijo que yo era su hija amada, que me perdonaba, que y él iba a estar conmigo, ¿verdad? Saliendo del retiro, pues uno sale con un gozo en el corazón, yo queriendo introducir a Dios a mi pareja, ¿verdad? Pero pues claro que pues nada iba a pasar ahí. Em, para esto él ya se había divorciado, pero aún después de que se había divorciado, o sea, no es como que me invitó para que me pidió que me casara con él, nada, o sea, vivíamos siguiendo igual, ¿verdad? Entonces fue una decepción completamente. Obvio, ahora yo lo sé que no, ese hombre no era para mí, que me equivoqué. Entonces yo salí de ese retiro con un gozo. Miren, lo primero que hizo el Espíritu Santo en mí, yo era muy mal hablada. Sin pensar, yo dejé de decir malas palabras. Y mis amigas en el trabajo me decían, algo está diferente en ti, porque ya no hablas así, no dices así. Y yo me di cuenta, wow, sí es cierto, ya no. O sea, eso fue lo primero que me quitó, ¿verdad? De ahí, obvio, ya había dejado yo de hacer drogas, pero de ahí, pues, ¿qué le digo? Dejé de fumar cigarros, porque todavía fumaba cigarros. Me integré al grupo de oración, empecé a ir a los crecimientos. Pues le cuento que ahí en ese retiro donde el Señor cambió mi vida, que fue en el 2012, ¿sí? Fue en 1 octubre del 2012. Es cuando el Señor me dio una vida nueva, volví a nacer. Y ahí conocí a mi esposo. Ahí conocí a mi esposo. En el grupo. Ahí en el retiro. Sí. Y juntos vivimos los crecimientos y la verdad que viendo la diferencia de un hombre de Dios, ¿verdad? Porque él ama a Dios y él ama a Dios primero. Y así debe de ser. Sí, entonces nos empezamos a conocer y sí, nos conocimos pero para esto fue una lucha poder dejar mi relación. ¿Una lucha anterior. en qué sentido? En Por mí. lo que sentía usted. En mí, una lucha en mí, porque para esto, hermano, después de haber vivido mi retiro, después de haber tomado la firme decisión de seguir a Jesús, de cambiar mi vida, yo viví mi retiro en octubre del 2012. En enero quedé embarazada de mi pareja. Sí. Me acababa el mundo porque yo siempre quise tener un hijo, pero ya había conocido al Señor y no quería yo tener un hijo de esa manera. Pero ¿sabe qué? El Señor me fue hablando y Él me dio un regalo que yo siempre le pedí, que es ser madre. Y que Él no me había dado un hijo antes de eso porque yo tenía que conocerlo a Él primero, sino qué vida yo le iba a dar a mi hijo. ¿Sí? Y me dio una niña hermosa que tiene 12 años. Y entonces eso fue lo que me impedía completamente dejar a su papá, ¿verdad? Porque yo decía, pues lo intento, formar una familia con él por mi niña, pero tenía un pie con el Señor y un pie acá. Y así duré, yo creo, 1 año. Era muy difícil. O sea, el poder que ese hombre tenía sobre mí era muy fuerte, muy fuerte. Pero poco a poco pero yo seguía en el grupo. Yo seguía en los crecimientos, seguía yendo a retiros, a congresos. El Señor seguía trabajando en mí, seguía sanándome, liberándome. Y entonces, después de 1 año, por fin tomé esa decisión y yo ya me estaba conociendo con mi esposo, pero éramos amigos, ¿verdad? Y él nunca me decía nada que yo le gustaba o nada de eso hasta que yo no oficialmente terminé mi relación con el papá de mi hija,
¿verdad? Siempre respetó y así nos fuimos conociendo y para gloria de Dios, pues tengo el sacramento del matrimonio. Tenemos pues mi niña que él la ama mucho y tenemos 2 niños. Somos una familia de 5. Pero quiero ir a la palabra de Dios, si me permite. Sí. Vamos a ir al libro al Evangelio. Según San Lucas, capítulo 8, en el versículo 1 dice la palabra de Dios así. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres a las que había sanado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo seguían unas mujeres que él había sanado y liberado. María Magdalena era una de ellas. El Señor me liberó de esos 7 demonios, o yo creo que más, ¿verdad? Me liberó de las adicciones, del alcohol, de las drogas, me liberó del espíritu de fornicación, me liberó de mi vacío, me liberó del espíritu de ansiedad, de miedo. Me liberó del consumismo, me liberó de los celos, pero sobre todo me liberó de esa soberbia, donde para mí me costaba soltar el control de mi vida. Y después de ese retiro, yo le cedí el control entero, completamente a mi Señor. Yo soy de Él. Y si Él me pidió que yo estuviera aquí dando ese testimonio, es porque yo sé que puede ayudar a muchas mujeres que tal vez hayan pasado lo mismo que yo o estén viviendo esa misma situación que yo. ¿Sí? Y el Señor me sanó, me liberó y por eso estoy aquí, para darle gloria a Él. Amén. Hermanita, una pregunta. Cuando el Señor toca su vida en ese retiro y se levanta diferente, aparte del vocabulario, ¿qué otras cosas inmediatas le quitó? ¿Que se dio usted cuenta? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Ese vacío. El vacío que yo tenía, yo me sentía amada. Yo sentía un amor que yo nunca había sentido en mi vida. Ese amor, esa falta de amor de mamá, de papá. Vino Él y llenó todo ese vacío. Yo me sentía amada. Acuérdese que yo me sentía muerta en vida. Yo sentía que yo caminaba arrastrando los pies. Pues yo me levanté de ese retiro, como usted dice, y yo podía caminar con mi cabeza en alto, aún a pesar de todo lo que yo había hecho, porque Él me regresó mi dignidad y me dijo que yo soy su hija y que Él murió por mí. Y entonces inmediatamente sentí ese vacío desvaneció. Cuando usted llega a casa con su mamá, ¿qué pasó ahí? Mi mamá vivió el retiro de nuevo. Entonces vivimos el retiro juntos y hubo mucha sanación. Ya en mis papás, ya es un matrimonio muy diferente. Mi mamá sigue sirviéndole al Señor. Ella ha llevado a muchos a los pies de Cristo. Es una gran servidora, es una gran mujer de fe. Y ya en mi familia hay unidad. Mi hermana dejó las drogas. Mi hermana conoció al Señor, tal vez no en la iglesia católica, ¿verdad? Mi hermana es protestante, pero ella conoció al Señor. Literal, Dios vino, desde que mi mamá vivió ese retiro, vino a restaurar nuestra familia. En mi familia todavía seguimos orando porque mi papá se acerque a Él, pero ya es una cosa diferente. Ya nos podemos decir te amo, abrazarnos, pedirnos perdón. Es un ambiente muy diferente. ¿Cómo se da usted cuenta que el Señor empieza a usarla para Él? Inmediatamente cuando yo empecé a servirle, me llamaron a
a servir en el ministerio de adolescentes. Y yo creo que más que nada era porque como hablo inglés, ¿sí? Y pues era más joven, ¿verdad? Y podía yo, pues comunicarme más con ellos. Pero en sí es por todo lo que yo sé que el Señor me llamó por todo lo que yo había vivido en mi adolescencia. ¿Sí? Entonces yo poco a poco empiezo a dar mi testimonio con los jóvenes, con los adolescentes, los jóvenes. Ahí me llamó primero el Señor. Ya después a empezar a dar mi testimonio en retiros, en el grupo de oración. Y casi siempre es de dar mi testimonio. Es de dar mi testimonio, ¿saben? Tal vez muchas personas no les guste. No es que a mí me guste, ¿verdad? A nadie nos gusta hablar de todas las cosas malas que hemos hecho. Pero no es por mí, es para darle gloria a Dios, para que otros sepan su poder. De que si lo hizo conmigo, Él lo puede hacer también con ellos. Y entonces así me usa el Señor, su testimonio. En la manera que usted está hablando se ve que ama mucho al Señor, hermana. Se mira. ¿Cómo era su manera antes de esto? ¿Cómo era su manera de hablar, su manera de expresarse? ¿Sonreía como sonríe ahorita? ¿Cómo era? No, porque había un vacío, no había, o sea, había momentos de sonrisas, pero en momentos de felicidad, así que si salía a pasear o me compraba algo que me gustaba, ¿verdad? Pero no, porque siempre había una soledad. Yo me sentía profundamente sola, con un vacío inmenso. Y sí, ya puedo sonreír, hay paz en mi corazón. Tengo un esposo que lo amo, que él me ama, donde está Cristo, ¿verdad? En medio de nosotros no somos dos, sino somos tres, ¿verdad? Le servimos juntos al Señor. Juntos caminamos, transmitimos nuestra fe a nuestros hijos, porque queremos llegar juntos a la santidad como familia. Y sí, estoy muy enamorada del Señor, porque me salvó del abismo de la muerte. Los espíritus o los demonios que la atormentaban a usted es como María Magdalena un poquito, por decir así un poquito. ¿El Señor los sacó todos de su vida? Amén. Sí, por eso siempre me refiero a esa cita bíblica. Yo siento que Él sacó muchos espíritus que había dentro de mí, donde yo me sentía oprimida, ¿sí? Y Él me liberó. Yo me siento completamente libre. Claro que sigo siendo pecadora, porque todos somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta el último día, pero Él me liberó. Yo me siento libre, pero libre para vivir para Él. Amén. Hermanita Marisol, para terminar con su testimonio, yo quisiera que usted les hablara a todas las mujeres que están en el mundo donde usted estaba y en el lugar donde usted estuvo. ¿Qué les diría? Diríjase a la cámara. Mujeres, hablando por experiencia, ya escucharon mi testimonio. No están solas. Hay alguien que las ama. Hay alguien que dio su vida por ustedes porque valen hasta la última gota de su sangre, y ese alguien es Jesucristo. Él las está esperando. Él no las abandona, no las deja sola. Dese la oportunidad. Miren, busquen una parroquia cerca de ustedes. Yo sé que hay muchos ministerios que ofrecen retiros. Vayan y tengan un encuentro personal con Él y verán cómo les cambia la vida completamente. Ya escucharon mi testimonio, de dónde me sacó del fango, del lodo. Él extendió su mano santa y pura para sacarme a mí del lodo. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. No tengan miedo. Él está esperando que ustedes clamen a Él. Es todo. Él quiere que ustedes clamen a Él. Y Él va a hacer el resto. Pero vayan, dense la oportunidad, vivan un encuentro personal con Jesucristo y verán cómo Él les va a cambiar la vida. Les va a regresar la alegría de vivir. Hermanita Marisol, queremos agradecer que usted haya abierto su corazón y nos haya contado este hermoso testimonio. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermano.
Gracias. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente. Por favor, compártelo. Estoy seguro que muchas mujeres necesitan escuchar este testimonio. No se te olvide, si tienes un testimonio, el número está en la pantalla. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.